Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, yo soy Aldo Salvatore Cilia y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de los temas que vimos durante el primer parcial de la materia promoción y venta en hoteles. Acompáñenme. Bueno, pues lo primero de lo que hablamos en esta materia fue algo que durante toda la carrera de turismo se ha hablado y es la historia del hospedaje. Y bueno, hablamos un poco de una línea del tiempo, ubicándonos en la parte más antigua de la historia, que sería los sumerios, bueno, en el año 3100 antes de Cristo. Y como tal, pues yo les comentaba en otro video que los sumerios, por ser un pueblo comerciante, pues también daban alojamiento a las personas que llegaban a hacer comercio. Y bueno, ahí fue donde surgieron los trueques. Debido a estos trueques, pues la gente se hospedaba en alojamientos muy, muy humildes. Posteriormente, bueno, ya en el año 1775 a.C., los griegos, debido a que tenían sus Juegos Olímpicos, también efectuaban viajes para disfrutar de estos Juegos Olímpicos. Así es como, bueno, pues aparecieron los primeros viajes, se podría decir que de placer. Ya en el año 410 a.C., Sócrates pues, nos decía que era necesario viajar para poder cultivarse y no tenía, bueno, no se equivocaba nada porque es verdad, quien desea cultivarse un poco debe de viajar bastante. Y como no recordar, desde luego, la mención bíblica del pesebre, que bueno, nos habla de eh, una cuestión muy básica que era hospedar en el pesebre. Aquí en otro video anterior yo lo que mencionaba era de que después en la Edad Media mucho del hospedaje que se llevó a cabo no tenía costo de hecho y era porque la gente tenía mucho miedo eh, de, pues de sufrir una maldición y para muestra están los cuentos de la época medieval. Más adelante, ya en 1282 después de Cristo, pues bueno, Italia era un país de comerciantes natos, todo lo que podían comerciar, las rutas que había establecidas hacia Medio Oriente, y bueno, es por eso que el hospedaje empezó a cobrar forma. Se empezaron a establecer los gremios de posaderos y ya más adelante, bueno, eventos como el Gran Tour hacia 1670, donde todos los chicos de la alta sociedad, bueno, pues tenían que viajar aproximadamente 2 años conociendo los países de Europa, sus costumbres y todo aquello que los pudiera cultivar. Ya mucho más adelante, la revolución industrial, hacia 1750, pues provee una forma nueva de transportarse y esto nos trae pues todo lo industrial, desde luego el uso de las máquinas. Y bueno, pues llegamos a la parte que todos conocen, esa historia de ese pequeño niño que nadie quería, que se llamaba Thomas Cook Jr. No, bueno, no era Thomas Cook Jr., era Thomas Cook, quien, bueno, como todos saben, pues planeó en 1841 el primer viaje y bueno, pues tuvo bastante éxito. Ya para 1867, pues inventó los vouchers de viaje y bueno, esto servía para ser canjeado por el hospedaje, así es que bueno, en este año de 1867 Thomas Cook llevó a cabo eh, pues la creación de los cupones. Y bueno, después de eso viene la creación de la Pullman Company y George Mortimer la crea haciendo los hoteles, o bueno, haciendo los vagones del ferrocarril coches cama y entonces es como surgen estos primeros hoteles. De aquí, bueno, pues ya sabemos sobre el boom de la hotelería en Estados Unidos y posteriormente, pues todo lo que involucra la aparición de las primeras grandes cadenas, el boom de la hotelería y en fin, a la pandemia y hasta llegar a nuestra época con los incendios en los resorts de Palazuelos en Tulum. Después vimos un tema muy importante que es la clasificación de los hoteles y hablamos de varias clasificaciones que se manejan. Una de ellas pues, puede ser por su ubicación, en este caso, por ejemplo, solo dos ejemplos, los hoteles de ciudad y los hoteles de playa. Otra clasificación que se maneja es por el tipo de operación. En este caso, pues podemos mencionar muy rápidamente los hoteles que operan durante el invierno. En este caso, por ejemplo, el hotel de hielo y algunos resorts de esquí, como los que hay en Nevada o en Utah.
Otra forma de clasificar los hoteles, desde luego, es por su organización. Como todos sabemos, pues existen diferentes cadenas hoteleras, algunas muy conocidas de este lado del mundo, como Sheraton, Iberostar, Barceló, que son cadenas, las últimas dos, Iberostar y Barceló, son españolas. Y bueno, hay otras muchas cadenas conocidas en el mundo. Otra forma de clasificar hoteles también es por su especialidad. Y en este caso, pues vemos muchas diferentes: los hoteles de lujo, los urbanos, los hoteles boutique, de los que, bueno, no vamos a abundar mucho por falta de tiempo, pero tenemos algunos cuantos ejemplos de ellos aquí, como los hoteles urbanos, que son hoteles, pues, de ciudad y que están enfocados a un público de negocios; los hoteles boutique, que están muy de moda actualmente; los hoteles de grupos y convenciones; y desde luego los famosísimos hoteles casino, que tienen varias clasificaciones, en este caso, como los casinos de Las Vegas, que algunos de ellos son temáticos; los cruceros, aprovechando pues que al navegar en alta mar tienen la posibilidad de efectuar este tipo de eventos; los casinos de río, como los riverboats, tan famosos en Estados Unidos y en algunos lugares de la India; y los casino resorts también. Otra clasificación de los hoteles pueden ser, por ejemplo, los hoteles resort, como ya conocemos muchos aquí en Quintana Roo y en algunos otros lugares del mundo; los destination resorts, que, bueno, básicamente son hoteles que se encuentran en destinos muy, muy específicos, y el resort por sí mismo ya es un lugar para visitar, aún sin necesidad de salir a conocer nada de la ubicación del lugar. Otra clasificación también, o bueno, serían los resorts urbanos, de los que ya hablamos un poquito, como ejemplo, pues estos hoteles de ciudad; y los resorts temáticos, como ejemplo, pues los que ya mencionamos de Las Vegas, o algunos hoteles en Disney que hacen referencia a temas en específico. Los spa resorts, desde luego, muy famosos en Europa, que pues son una de las formas más tradicionales y antiguas del hotel, pero también pues, con muchos toques modernos. ¿Qué otro estilo? Bueno, vamos a hablar ahora de otro tema que vimos, que son las tendencias de viaje y del turismo, que es un tema bastante exótico, porque se manejan cosas que están muy de moda. En este caso, lo que ha surgido en el turismo a partir de la época actual serían varias tendencias, como el slow travel, que es un viaje más lento, más al ritmo de cada quien, sin la necesidad de tanta tecnología. Y bueno, esa es una de las formas. La gente que le gusta hacer excursionismo, caminar. Y aquí, bueno, viene involucrado otras las tendencias, que es el JOMO, o Joy of Missing Out, que sería el placer de perderse; las salidas cortas, de las cuales somos especialistas aquí en el estado de Quintana Roo, porque tenemos muchos destinos que facilitan esta opción; los paseos gastronómicos, desde luego; los viajes con las mascotas, que también están súper de moda y que se los agradezco, porque yo también tengo mi mascota y regularmente me gusta salir con ella. ¿Qué otras tendencias existen? Pues mucho que tiene que ver con la ecología, con la naturaleza, como los destinos abiertos, el turismo responsable. Se mencionó también pues que actualmente, debido a las cuestiones post pandemia, los requisitos de viaje han cambiado, y entonces se tiene que hacer diferentes tipos de planeación de viaje. Ya no es como antes, ya diferentes formas de viajar de un día para otro incluso. Y pues desde luego que también muchas de las reglas que estaban inquebrantables se tuvieron que quebrar. Definitivamente la pandemia nos ha traído esa experiencia, no nada más a los turismólogos, sino también a los turistas, a la gente que finalmente, después de un tiempo, decidió viajar. También hablamos de las tendencias del turismo, y bueno, algunas de ellas pues tienen que ver efectivamente con la pospandemia, con el hecho de que mucha gente no puede salir, como son los alojamientos únicos, o los AAA, out of the office, escalations, que tienen la misma, vamos, son algo similar, solamente que una enfocado a la gente que trabaja y otra enfocada a los estudiantes. Y algo que volvió a ponerse de moda, y qué bueno, fueron las agencias de viajes, ya que, bueno, las agencias de viajes online, o las OTAs, les quitaron mercado, y actualmente pues están retomando ante la situación de que mucha gente prefiere viajar un poco más seguro, confiado de que alguien del otro lado de la línea les va a atender.
Dos tendencias que también se pusieron de moda nuevamente son los road trips y los viajes en familia. Y esto pues estuvo muy de moda en Estados Unidos por ahí de los 50 del siglo pasado y volvió a tomar fuerza ahora que la gente pues solamente convivía con su familia. Eh, Otras tendencias de turismo también fueron tendencias muy enfocadas hacia el turismo de salud y hacia, pues, liberarse de todo ese estrés de la pandemia. Otro de los temas que vimos fue los GDS o globalizadores. Hablamos, pues, de los más reconocidos e importantes, aunque hay muchos más, desde luego, como por ejemplo el Amadeus, el Sabre y el Travelport. Y mencionamos que, bueno, finalmente Sabre fue el primero de ellos, sin embargo, Amadeus le ganó terreno. Y Travelport está poco a poco también creciendo de forma exponencial y bastante importante en los mercados, sobre todo en los mercados europeos. Otro de los temas que vimos, bueno, ya finalmente son las turoperadoras y las agencias de viajes. Se mencionan las diferencias entre unas y otras, que las agencias de viajes pues le venden directamente al público en general y las turoperadoras o operadoras mayoristas son las que le venden a otras agencias de viajes, de manera que no tienen contacto con el público. En fin, pues para hacer un primer parcial nos llenamos de temas y de trabajo y yo creo que esto lo vamos a tener que ver poco a poco más adelante en nuestros próximos videoblogs o bueno, otra de mis publicaciones ya más adelante, ya no con carácter tan escolar porque bueno, finalmente es una tarea, pero estamos llegando a más y más personas cada vez. Bueno, pues hasta aquí este pequeño video. Presentamos las fuentes de referencia y no me queda más que decirles muchas gracias y hasta la próxima. Adiós.